¿Qué onda, como cuates? Bienvenidos otra vez a este curso de AWS. Vamos a estar aprendiendo otra vez el servicio de S3. Vamos a estar revisando lo que es seguridad en el servicio de S3. Vamos a estar trabajando principalmente con las maneras de proteger el acceso a nuestros archivos y de la misma manera vamos a manejar el encriptado de nuestros archivos, es decir, cuando ya están en el servidor. Perfecto, comencemos. Entonces, cuando creamos una bucket por primera vez, ya sabemos que la bucket se queda privada, ¿no? Con todos los permisos de acceso bloqueados y es necesario deliberadamente desbloquear el acceso para poder accesar a estos archivos. También podemos controlar el acceso a nuestros archivos de tres maneras, utilizando las IAM policies que ya revisamos, revisando las bucket policies, que son políticas que se aplican directamente a una bucket y este controla el acceso global a esta bucket, y también utilizando las ACLs o Access Control List. Esas son listas especiales que se utilizan para controlar el acceso individual de cada objeto. Como nota adicional, también podemos configurar los access logs para poder guardar y auditar todas las peticiones que se realizan hacia nuestros archivos en S3 y a la misma bucket también. Lo siguiente que vemos es el encriptado o el cifrado. Cuando estamos hablando de encriptación, generalmente nos estamos refiriendo a que los archivos están cifrados con una llave, es decir, que el contenido de tus archivos no es visible para las personas que están almacenando el contenido. Y si en dado caso alguien se llegara a robar un disco duro de las instalaciones de Amazon, lo que pasaría aquí es que ellos no podrían accesar a tu contenido si tú lo encriptaste primero, ¿no? Entonces ese es el beneficio. Cuando hablamos de encriptación en AWS S3, estamos hablando de dos maneras, que es la en tránsito y en REST. En tránsito se refiere a cuando tú estás mandando el contenido o tus archivos desde tu computadora hasta las instalaciones de Amazon, ¿no? Los servidores de Amazon. Esto se le conoce como en transit y utiliza el protocolo HTTPS, que nada más significa que utiliza SSL o TLS. Si no sabes qué son estos métodos, son simplemente métodos que encriptan la comunicación entre tu cliente o tu browser y los servidores de Amazon para que ninguna persona que esté escuchando, a lo mejor un man in the middle, pueda saber qué es lo que estás enviando, ¿no? Eso es encriptación en transit. Adicional, tenemos la encriptación en REST. Eso significa que los archivos están encriptados en el servidor. Y hay dos maneras de lograr esto. La primera es tú encriptando tus mismos archivos y después subirlos a S3. Esto es en caso de que tengas alguna regulación que diga que tienes que encriptar primero tus archivos antes de subirlos a la nube. Esta sería la única opción, ¿no? Tú los encriptas utilizando cualquier algoritmo y tú administras las llaves. Si al contrario prefieres no tener que manejar llaves y le vas a dejar toda la carga a AWS, podemos utilizar uno de los servicios de llaves de AWS para encriptar nuestros archivos. AWS utiliza tres métodos. Utiliza AWS S3 Managed Keys. Eso significa que son llaves privadas que AWS genera para cada cliente y AWS las administra. Entonces aquí no tienes que preocuparte tú por nada. AWS administra las llaves y ellos se encargan de rotarlas. Entonces, muy bien, muy fácil. La segunda manera es utilizando el servicio de KMS, Key Management Service. Es un servicio donde tú puedes crear y administrar las llaves y tú las puedes ver, tú puedes rotarlas tanto como gustes, y tú puedes incluso subir tus propias llaves aquí, ¿no? Y esta también es una opción para manejar la encriptación AWS. Y la última es SSEC, que es donde el customer, o en este caso el cliente, es el que se encarga de administrar las llaves, ¿no? La recomendación aquí es que se vayan por S3 Managed Keys, es el más sencillo. Muy bien, ya estamos aquí de nuevo en la consola. Vamos a revisar el servicio de S3. Vamos a estar activando algunas políticas para controlar el acceso y también vamos a estar habilitando la encriptación para ver cómo se hace. Entonces aquí en la consola escribimos S3 para irnos al servicio. Algunos habrán notado que ya cambió el aspecto de S3, perdón, de la consola de Amazon. Esto pasa a menudo, entonces no es algo que nos deba preocupar. Cerramos estas ventanas y vamos a entrar a la bucket que creamos en la sesión anterior. Entonces aquí está el archivo que ya habíamos subido. Primero que nada vamos a ver cómo funciona el cifrado o la encriptación, ya que es el más sencillo de explicar. Si nos vamos aquí, le damos clic al objeto, vamos un poco hacia abajo,
vamos a poder ver cuál es el tipo de cifrado o encriptación que tiene. Como pueden ver, server-side encryption dice disabled. Entonces server-side encryption dice que no tiene ningún tipo, ¿no? Vamos a cambiar esto a español. Y aquí está, entonces nos dice que el cifrado está deshabilitado y no hay ningún tipo de encriptación para este objeto. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic en editar. Para la encriptación vamos a solicitar que se habilite y tenemos dos opciones aquí. Tenemos clave de acceso Amazon S3, esas son las SSE Managed Keys, y también tenemos las claves de AWS Key Management Service o KMS. Ese es el servicio donde tú puedes administrar tus claves y que se guarden en AWS, ¿no? Pero la más sencilla es esta clave. Voy a dejar estos links en la descripción si a alguien les interesa. Entonces, con clave de Amazon S3 seleccionada, nos vamos a ir al fondo y vamos a guardar los cambios. Vemos que se aplicaron los cambios para un objeto sin errores. Vamos a salir de aquí. Y ahora si nos vamos a la parte de acá abajo, vamos a poder ver que la encriptación está habilitada y estamos utilizando la clave maestra de Amazon S3, es decir, SC S3, ¿no? Donde AWS S3 es el que administra las llaves. Muy bien, ¿y qué tal si tengo cientos de objetos en esta bucket, ¿no? No quiero tener que ir por cada uno de ellos y activar esta configuración. Incluso podríamos a lo mejor escribir algún script, ¿no? Que lo haga por nosotros. Pero Amazon tiene esto ya cubierto. Es decir, si quieres aplicar ese tipo de control para toda tu bucket, lo que podemos hacer es aquí irnos a propiedades. Nos vamos acá abajo donde dice cifrado predeterminado. Vamos a editar y vamos a habilitarlo. Y vamos a seleccionar la misma configuración, ¿no? SC S3. Y de esta manera, todos los objetos que caigan ahora en esta bucket de S3 van a estar encriptados por default. Eso significa que si este disco duro se llega a perder o lo llegan a robar de las instalaciones de Amazon, tus objetos van a estar protegidos por una llave de encriptación y no van a poder ser recuperados por nadie, ¿no? Perfecto, pues ahora vamos a ver cómo proteger el acceso a esta bucket. Vamos a controlar el acceso de tres maneras. Ya habíamos comentado que la primera era utilizando políticas de IAM, es decir, cuando configuras los permisos que un usuario puede tener. También podemos activar las bucket policies y por último las ACLs, ¿no? Que son las Access Control List. Muy bien, pues para ver la primera en acción nos tendríamos que ir, por ejemplo, a IAM. Y aquí nos vamos a ir a usuarios. Al usuario que tenemos es Fernanduki. Vamos a darle clic y vamos a añadirle algún permiso. Ahora recuerden que la manera recomendada para hacer esto es darle permisos a un grupo, no a un usuario específico. Pero por este momento lo vamos a hacer al usuario para que sea más sencillo. Le vamos a asociar políticas directamente. Vamos a crear una política. Vamos a elegir el servicio de S3. Y vamos a especificar cuáles son las acciones que puede tener este usuario. Entonces, por el momento puede tener todas las acciones, ¿no? Pero también podríamos delimitarlo, es decir, que solamente lea, que solamente pueda escribir. Y lo que vamos a hacer es que tenemos que especificar cuál es el recurso de la bucket al que este usuario puede entrar, ¿no? Vamos a agregar el ARN aquí en la bucket. Necesitamos la bucket. Entramos a nuestra bucket y en propiedades nos debería mostrar cuál es el ARN. Es este de aquí, ¿no? Entonces, se lo agregamos aquí. Ya nos está dando directamente acá arriba. Ok, entonces lo especificamos acá arriba. Le damos a añadir. Y no vamos a especificar ninguna condición. Con eso sería suficiente. Entonces, si vemos la política, nos va a decir que este usuario puede realizar cualquier acción, es decir, leer, escribir, borrar, pero solamente contra la bucket que especificamos, que es la bucket, la primera bucket Fernando, ¿no? Muy bien, y eso sería todo para IAM. Ahora, si no nos interesa administrar los recursos de Amazon S3 directamente desde un solo usuario, podemos aplicar una bucket policy. Y esta bucket policy es una política que va a aplicar a toda la bucket. Es decir, solamente los recursos que especifiquemos dentro de esta política van a poder accesar a los archivos de S3. Ahí vamos a ver cómo se configura esto. Muy bien, aquí en permisos nos vamos a ir para abajo. Vamos a encontrar la parte donde dice política de bucket. Le vamos a dar editar. Y aquí deberíamos escribir algún JSON que especifique cuáles son las condiciones para que
nuestro usuario pueda, o más bien, qué usuarios pueden leer desde esta bucket, ¿no? Acá arriba tenemos ejemplos de políticas, al igual que el generador de políticas. Vamos a revisar el generador para ver cómo se realiza una apatín. Muy bien, entonces tenemos el tipo de política. Vamos a seleccionar bucket de S3. Aquí en Principal vamos a especificar quién es la persona que va a estar accesando estos servicios. Y para eso vamos a usar el mismo usuario de Fernanduki. Le vamos a dar clic, vamos a copiar su ARN, vamos a pegar aquí y necesitamos especificar cuál es el servicio. Ya habíamos dicho que es S3, entonces ya está seleccionado. ¿Cuáles son las acciones? En este caso solamente quiero que el usuario pueda hacer getObject, que es la llamada de API para poder descargar un objeto. Entonces, getObject, aquí está. Entonces este usuario puede hacer solamente la acción getObject o incluso podríamos darle todas las acciones, ¿no? Como está aquí el asterisco. Y aquí en el Amazon Resource Name necesitamos especificar el nombre de la bucket como aquí nos lo dice. Ya lo teníamos de antemano. Nos vamos a regresar acá arriba. Vamos a propiedades. Copiamos el ARN de esta bucket. Lo volvemos a pegar aquí. Y ya está. Vamos a agregar el statement. Entonces se genera nuestra política acá abajo. Cuando estés listo para generarla, es decir, para ver el JSON, podemos darle Generate Policy, ¿no? Y así es como se ve. Entonces, lo que vale la pena rescatar de esto es el efecto que es allow, puede ser allow o deny. Entonces, este usuario puede hacer algo. ¿Quién es el que puede hacer algo? Perdón, ¿cuál es el recurso sobre el que podemos hacer algo? La primera bucket que creamos, ¿no? El principal nos dice quién es la persona o el rol que tiene acceso, es Fernanduki. ¿Y cuál es la acción? Acá está arriba, es getObject, ¿no? Entonces, esa simplemente la copiamos, le damos close aquí, nos regresamos a nuestra bucket, vamos a permisos, vamos a editar, pegamos nuestra política que va a controlar el acceso a nuestra bucket y simplemente le damos guardar cambios. Perfecto. Nos dio un error aquí, es decir, nos está diciendo que esta llamada no aplica a ningún objeto dentro de esta bucket y eso es porque es cuando estamos agregando el resource, tenemos que especificar que queremos que acceda a los archivos, ¿no? No simplemente a la bucket. Entonces la manera en la que hacemos eso es que vamos a especificar aquí un guión y un asterisco para especificar que queremos que esta política aplique a todos los objetos, no solo a la bucket, ¿no? Entonces vamos a darle guardar cambios y listo, ya aplicó. Entonces es necesario saber la diferencia, ¿no? Cuando estás creando políticas de permiso, es necesario saber si estás aplicando la política a la bucket o a los objetos. En este caso nos interesa los objetos, ¿no? Porque estamos haciendo la llamada getObject. Si estuvieras haciendo la llamada de API, por ejemplo, list bucket, entonces esta llamada de API se refiere a la bucket. Muy bien, y por último vamos a revisar las ACLs muy rápido, ya que ese es un tema un poco más complejo y solamente es necesario saber que existen para el examen de certificación. Entonces las ACLs nos permiten configurar los permisos que tenemos para cada objeto dentro de nuestra bucket. Y de la manera en la que lo editamos es de la siguiente. Si entramos aquí, podemos especificar cuáles son los usuarios que pueden leer y escribir a esta cuenta. Incluso podríamos darle permisos a otros usuarios fuera de esta cuenta. Entonces, como les digo, esto es un poco más complejo, solamente es necesario saber que existe. Este método se llama listas de control de acceso o Access Control List, mayormente conocido como ACLs. Muy bien, y eso sería todo por parte de esta sesión. Una disculpa ahí porque se me estuvo terminando el espacio en el disco para mi grabación, pero igual ya se la saben, si quieren algún otro tipo de video o cualquier pregunta, lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias, deja tu like y suscríbete para más contenido. Entonces, aquí ya aterrizamos en la página de AWS. Vamos a irnos al servicio de S3. Ya me di cuenta. Bueno, se nos fue el Inter, entonces no queda más.